Muy buenas tardes con todos. La primera Feria Virtual del Libro de España tiene el agrado de presentar a un autor desde Barcelona, España, a Albert Villanueva, quien nos hará la presentación de su novela titulada Por hacer a tu muerte compañía. Adelante, Albert. Hola, buenas tardes, buenas noches desde España. Saludos a todos. Antes de comenzar a hablaros de mi obra, me gustaría agradecer a la organización por permitirme participar, a todos vosotros por contar conmigo, a mi agente Virginia por buscarme esta oportunidad y sobre todo a los organizadores de esta feria virtual del libro por organizar un acto cultural de este tipo en estos momentos tan duros y tan difíciles que estamos viviendo todos y que la cultura sobre todo lo está sufriendo. Gracias a los que estéis conectados por querer dedicar una tarde-noche de viernes a hablar de literatura y de cultura. Y me permitiréis que primero me presente un poco. Yo soy Albert Villanueva, soy un profesor de secundaria, soy un lector compulsivo y desde hace 3 años pues me lancé un poco al ruedo de la escritura. En el año 2017 publiqué un ensayo pedagógico. Yo soy profesor y publiqué este libro titulado Yo no quiero ir a esta escuela, que era o que es una crítica al sistema educativo de España, con todos los problemas que tiene con los cambios constantes de leyes educativas. La escritura de ese libro en el 2017 me animó a retomar una novela que yo tenía en la cabeza desde hacía 10 años, para la cual había hecho ya hacía 10 años todo el proceso de investigación y que incluso lo había comenzado hace 10 años. Esa novela, por muchos motivos, sobre todo laborales y familiares, se quedó en el cajón y la publicación de ese ensayo me animó a ponerme a prueba para ver si sería capaz de acabar esa novela que estaba en la cabeza. Esa novela al final salió publicada, es esta que hoy os voy a presentar, Por hacer a tu muerte compañía. Una novela que podríamos clasificar como novela histórica. Voy a intentar compartir pantalla para enseñaros una presentación, pero veo que no me da, que me dice que el anfitrión inhabilitó esta opción. No sé si habría manera de que pudiera mostrar la pantalla. Si no, comentaros que esta novela está centrada sobre todo en la época de los años 20, de 1920, de la década de 1920. Una década en la cual aquí en España, en Barcelona, yo vivo a 15 kilómetros de Barcelona, en un pueblo, una ciudad que se llama Gavà. Y en esos años, en Barcelona, se produjeron una serie de movimientos obreros a cargo de los sindicatos anarquistas que consiguieron muchísimas de las cosas que hoy laboralmente tenemos como derechos. Por ejemplo, hubo una huelga muy famosa en el año 1919, que fue la huelga de la Canadenca, que después de 44 días de huelga consiguió la jornada laboral de 8 horas. España fue el primer país del mundo que tuvo la jornada laboral de 8 horas y que se consiguió con esa huelga. Esa época de los años 20 y de esos movimientos obreros, yo tenía muchísimo interés en que apareciera en mi novela, junto
con lo que pasaba a 15 kilómetros de Barcelona, o sea, en mi pueblo, en Gavà. En aquellos años, en los años 1920, Gavà era un pueblecito. Ahora es una ciudad de 47.000 habitantes. Entonces era un pueblecito de solo 2.000 habitantes, muy pobres, que se dedicaban al campo, pero muy, muy pobres. Pues en aquella época a Gavà llega un potentado barcelonés, un empresario barcelonés, que busca en Gavà unos terrenos para hacerse la casa de veraneo y la casa de los fines de semana. Se instala en Gavà, se construye su mansión y a partir de allá, de ese momento, empieza a hacer cosas por el pueblo. Y ese personaje, Artur Costa, que es un personaje muy excéntrico, tiene en la cabeza montar un parque lúdico en Gavà que él quería convertir en el Montecarlo catalán. Ese parque, al que él llamaría American Lake, era un parque de 35.000 metros cuadrados que tenía como parte central, como dice bien el nombre, un lago con barcas, un lago que tenía en el centro una isleta, una isla donde habían avestruces. En ese parque de 35.000 metros cuadrados había un hotel, había un casino, habían restaurantes, había un bosque con un riachuelo por el medio, con unas jaulas con ciervos, y había incluso un tren que circundaba el parque y daba 2 vueltas por el parque, y en la segunda de las vueltas pasaba por unos túneles donde había unos juegos de luces y había unas escenas, unos dioramas con osos polares disecados atacados por un esquimal, un tigre luchando contra un león. Estamos hablando de 1920 y estamos hablando de Gavà, de un pueblecito de 2.000 habitantes muy pobres. A mí esa historia del American Lake, del cual ahora no queda prácticamente nada, desde pequeño siempre me había llamado muchísimo la atención. Y yo quería que esa historia del American Lake también apareciera en mi novela, ¿de acuerdo? Por tanto, por un lado yo quería que apareciera el American Lake y por otro la Barcelona anarquista, porque para mí esa época del anarquismo en Barcelona, en toda Cataluña, es una época muy importante, como he dicho, por todas las cosas que se consiguieron y por lo que representó y por lo desconocida que es actualmente. Es una época poco conocida porque, desgraciadamente, después en España llegó la guerra civil, que se lo comió todo y se olvidó ese periodo del cual ahora se cumplen 100 años y que yo creo que es un periodo de tiempo a reivindicar. Una época en la cual muchos jóvenes, hemos de pensar que esos anarquistas eran chavales muy jóvenes, eran gente de 17 y 18 años. Tenemos que pensar que en aquella época no había adolescencia, se pasaba de la niñez al mundo del trabajo, y esos críos fueron los que lucharon, los que pagaron, muchos con su vida y muchos con la cárcel, por conseguir esos beneficios laborales. Hay que pensar que la patronal puso el dinero y el gobierno puso las pistolas para reprimir a todos esos anarquistas. Hemos de pensar que en un par de años en Barcelona murieron más de 1.000 personas y el 98% de esas 1.000 personas eran trabajadores anarquistas, a los cuales el gobernador civil, Martínez Anido, señalaba en una lista que él tenía, señalaba a quién los pistoleros tenían que ir a matar este día y a quién tenían que ir a matar el otro día. Así cayeron, por ejemplo, Salvador Seguí, el noi del Sucre, uno de los grandes dirigentes anarquistas. Así cayó Francesc Layret, el abogado de los trabajadores.
una época en la cual Barcelona era conocida como la Rosa de Foc, la Rosa de Fuego, ¿eh? Una época en la que tiñó de sangre las calles de Barcelona. Una época en la cual también surgieron los primeros movimientos independentistas en Cataluña. Yo toda esa época, que para mí, supongo que como profesor que soy, siempre me ha llamado mucho la atención y a la cual reivindico, yo quería que tuviera un peso muy importante en mi novela. Y la tercera época o el tercer momento que yo quería que apareciera en mi novela era el Gavà, mi ciudad de mi infancia. Cuando yo nací, en los años 60, Gavà no era la ciudad que es ahora, Gavà era un pueblecito, y yo además tuve la suerte de nacer en un barrio de las afueras de Gavà, un barrio de calles sin asfaltar, de un barrio sin coches, sin tránsito, un barrio lleno de críos que salían a la calle a jugar y que pasaban todo el día jugando en la calle, un barrio donde realmente se hacía vida de barrio. Y yo esa época, supongo que ya también por cuestiones de edad, pues no sé si es que la añoro, pero la recuerdo con una gran satisfacción por esa vida de barrio que hoy se ha perdido, que hoy yo continúo viviendo en el mismo barrio y yo ahora prácticamente no conozco a mis vecinos, cuando antes yo siempre digo, por ejemplo, que el Netflix de aquella época era el sacar la silla a la calle por la noche a tomar el fresco y a hablar, y los adultos salían a la calle y hablaban entre ellos mientras los críos seguíamos jugando por la calle. Yo toda esa época de mi infancia quería que de una u otra manera también apareciera en mi novela. Por tanto, esos tres periodos, el Gavà de los años 20, la Barcelona anarquista y el Gavà de mi infancia, quería que salieran en la novela. Entonces, para eso monté el argumento de la novela. Y en la novela, mi protagonista, que es una mujer, Julia, que vuelve a Gavà después de 20 años, vuelve a la edad de 47 años, vuelve en el 2007 a Gavà con 47 años, casualidades, la misma edad que tenía yo en ese año 2007, y vuelve a Gavà, podríamos decir que arrastrando los pies y cargando una mochila cargada de piedras, vuelve con una vida de fracasos y vuelve a Gavà un poco como última opción y como un poco para recuperar su pasado, y vuelve a un pueblo, a una ciudad que ya no es su pueblo, a unas calles que ya no son las calles que ella vivió. Empieza a trabajar en el archivo histórico de la ciudad y un día en ese archivo histórico encuentra una foto que existe realmente, que es una foto que se hizo en el año 1931, precisamente en el restaurante del American Lake, de ese parque que había en Gavà. Y en esa foto aparece Francesc Macià, que después sería presidente de la Generalitat de Cataluña. Aparece en una comida con unas 100 personas, en un homenaje que se hizo a unos presos catalanes que habían sido indultados. Se hicieron varias celebraciones por Cataluña y una de estas se hizo en el American Lake de Gavà. Esa foto existe en realidad, se tomó el 10 de agosto del 31, y yo hago en la novela que Julia se encuentre esa foto y mirando la foto descubra a su abuelo. A un abuelo que ella nunca conoció porque su abuelo murió 5 días después de hacerse esa foto. Cuando Julia se encuentra esa foto y ve a su abuelo Martí en esa foto, se extraña muchísimo, se pregunta qué hace mi abuelo aquí, y le sorprende muchísimo porque, aparte de no conocer al abuelo, la imagen que ella tenía del abuelo era la que su familia le había dado, la que le había creado su familia. A partir de ahí, Julia empieza a investigar a su abuelo Martí, empieza a investigar aquella época y empieza a descubrir un abuelo que no tiene nada que ver
con el abuelo que le habían pintado su familia. Y empieza a descubrir un abuelo que estuvo implicado en todos esos movimientos anarquistas de los que os he hablado. Un abuelo que por convicción a veces y otras veces por obligaciones o por directivas de otras personas, se vio implicado en algunos de esos asesinatos que hubieron en esa época. Por tanto, a lo largo de la novela, que se mueve en dos ámbitos, vamos viendo, por un lado, en un capítulo vamos viendo la investigación de Julia en la actualidad, y en el siguiente capítulo vamos viendo la vida del abuelo en aquellos años 20, vamos descubriendo quién era Martí y vamos descubriendo quién era Julia, porque precisamente Julia, a partir de esa investigación, es cuando empieza a recuperarse un poco como persona. Y era una de las cosas que yo me puse como objetivo durante la novela. Yo quería que Julia y Martí, la nieta y el abuelo, actuaran como vasos comunicantes. De manera que cuando Julia vuelve a Gavà, vuelve derrotada, vuelve vacía, vuelve llena de agujeros, y tiene a Martí, a su abuelo, en un pedestal, que era el que le había puesto la familia. Cuando ella empieza a investigar y vamos viendo la caída ética y moral de su abuelo, precisamente a partir de esa caída es cuando Julia empieza a recuperarse como vasos comunicantes y cuando empieza a rellenar todos esos vacíos y esos agujeros con los que volvió al pueblo. De manera que cuando llegamos al final de la novela, gracias a esa caída de su abuelo, Julia se ha recuperado como persona. Y de ahí viene un poquito el título del libro, Por hacer a tu muerte compañía, que es un verso de Miguel Hernández. Miguel Hernández, cuando se enteró de la muerte de García Lorca, le hizo una elegía y en ese poema aparece este verso, Por hacer a tu muerte compañía. Y es lo que le pasa un poco a Julia durante esa investigación que hace en la vuelta a su pueblo. Y es que Julia al final se da cuenta de que ha venido al pueblo a hacer compañía a la muerte de su abuelo y a recuperarse como persona a partir de la muerte, de lo que va conociendo sobre la muerte de su abuelo. A partir de ahí, Julia también empieza a recuperar un poco el pueblo, empieza a recuperar sus vivencias de infancia. Hay muchos rasgos de la infancia de Julia que evidentemente aparecen en la novela y son en realidad mi infancia. Julia además tiene otra cosa que yo quería meter en la novela. Julia tiene, podríamos decir, un superpoder, y porque a Julia le gusta muchísimo la música rock, igual que me gusta a mí. Y Julia tiene el poder de conseguir encontrar en cada momento una letra conocida de alguna canción del rock, que la letra refleja claramente lo que está viviendo a nivel emocional y vital ella. De manera que la novela tiene una banda sonora, hay 28 temas del rock, desde un tema de Bob Dylan o de Bruce Springsteen o de Lou Reed o de Jethro Tull, en el cual Julia utiliza esa canción para demostrar, para que veamos cómo se siente vitalmente en ese momento. Todo eso es la novela Por hacer a tu muerte compañía. Una novela, como siempre digo, sobre todo de recuerdos y de pasados. Una novela que podéis encontrar, si sois de España, la podéis encontrar en cualquier librería, la podéis solicitar en cualquier librería, la podéis solicitar en mi página web, albertvillanueva.es. En esa página web también veréis que hay mucha información complementaria a la novela, aparte de la banda sonora, que también encontraréis en Spotify. Hay muchísimas fotos, muchas fotos de ese parque del American Lake que os he hablado, muchas fotos del Gavà de los años 20. Hay fotos de mi ciudad en la cual se ve cada espacio de Gavà que aparece en la novela, se ve en la foto de los años 20
y al lado aparece la foto actual para ver la diferencia. También la novela se encuentra en todas las plataformas, desde Amazon, en la Casa del Libro, en cualquier sitio se puede solicitar. A la gente que no sois de España, creo que la mejor manera de solicitarlos es a través de Amazon, por cuestiones de gastos de envío. Y poca cosa más. Comentaros que cuando yo acabé la novela era reacio a publicarla. Me daba un poco de pudor meterme en el mundo de la literatura, porque yo sobre todo me considero lector. Y cuando yo la acabé, que evidentemente disfruté muchísimo durante la investigación y disfruté muchísimo durante la escritura, pero cuando la acabé, pues yo ya había cumplido mi gusto, ¿no? Si se publicó fue porque la leyeron un par o tres de personas y al final me animaron a publicarla. Y tengo que decir que ahora estoy súper satisfecho de lo que me está haciendo vivir, de los comentarios de los lectores, de haber ayudado también un poquito a conocer esa época del anarquismo en mi ciudad y en mi país. Creo que es una época, vuelvo a decir, a reivindicar, y creo que es más fácil conocerla a través de una novela que no a través de digamos, de un libro de historia, ¿no? Hay que pensar que en la novela aparecen muchísimos personajes reales, que todos los asesinatos y todos los atentados que aparecen en la novela son reales y que están documentados. Yo lo único que he hecho ha sido meter mis personajes ficticios por ahí entre medio para poder narrar todos esos hechos. Una novela de recuerdos, una novela de pasados, una novela que se inscribe dentro de la novela histórica. Yo siempre digo que estamos en una época en que nos gusta etiquetar todo mucho y, por tanto, claro, la novela pasa en una época muy concreta de la historia y, por tanto, es una novela histórica. Pero al final yo creo que todas las novelas, todas las obras literarias, desde ya las épocas de los griegos y sobre todo después de Shakespeare, prácticamente todas las novelas hablan de lo mismo, hablan de sentimientos humanos, de los grandes sentimientos del hombre, de la envidia, del odio, del amor, de eso habla mi novela, de eso habla mi novela, de sentimientos. Y poco más. Ahora estoy embarcado en otro proyecto que no tiene nada que ver con esta novela, que es una novela, podríamos, ya que la etiquetaríamos de novela negra, pero donde sí aparece la protagonista de Por hacer a tu muerte compañía. Julia volverá a aparecer en esa novela, no como personaje protagonista, pero sí como un personaje secundario que ayudará al protagonista en su investigación. Y poco más. Yo sobre todo os animo a aquellos que os decidáis a leer la novela a que me hagáis llegar vuestro feedback posteriormente, que visitéis mi página web como complemento de la novela, que si os gusta la novela histórica, creo que disfrutaréis conociendo cosas muy particulares de toda aquella época. Vuelvo a decir que en aquella época hubo una represión brutal contra aquellos chavales. Hubo verdadero terrorismo de Estado, auspiciado con los dineros de la patronal. Y ya está. Espero que esta feria virtual del libro se repita anualmente. Creo que es importantísimo dar voz a la cultura en estos momentos. Desgraciadamente, todo lo que son presentaciones se han tenido que suspender y ahora todo se tiene que hacer virtualmente. Es difícil hablarle a la cámara sin ver la cara de las personas que tienes delante.
Esperemos que todo esto pase pronto y que nos volvamos a ver en las calles, en las bibliotecas, en las salas de cultura. Nada más, de desearos buenas noches, agradecer de nuevo a la feria virtual por contar conmigo, agradecer a Virginia la opción que me ha dado a participar en este acto, y gracias a los que os habéis conectado por escuchar. Me sabe mal no haber podido presentar la presentación, porque creo que hubiera sido interesante ver todas esas fotos, pero las podéis ver en mi página web. Nada más. Muchísimas gracias por todo. Buenas noches y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.